la Biblioteca Nacional del Perú de manera presencial, pero también a las personas que nos están acompañando desde el enlace en Zoom, así como las personas que nos siguen por las redes sociales que se han generado para este fin. En primer lugar, vamos a pedirle que se acerque por favor Germán Arango Tamayo, que se encargará de la siguiente presentación, una exposición denominada La mediación en museos de ciencia. Comentarles que Germán es un ingeniero especialista en gestión de proyectos, cuenta con más de 12 años de experiencia en divulgación científica como mediador, desarrollador de contenidos y gestor de proyectos. Participó en la construcción de los lineamientos para el reconocimiento del Centro de Ciencia en Colombia y la guía para la formulación de proyectos para centros de ciencia en una alianza entre Parque Explora y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Actualmente es el encargado de los procesos de planeación en Parque Explora, desde donde coordina la búsqueda, viabilización y estructuración de proyectos. Le dejamos entonces la palabra a Germán. Gracias. Bueno, vamos a probar. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Y como lo dijo Marco, pues vengo de Parque Explora y llevo ya 15 años en la corporación y comencé como mediador, como uno de los guías en esos momentos del museo, que es el tema que venimos aquí a tratar. Y después de ser uno de los mediadores del museo pasé a ser divulgador científico. Luego también trabajé en algunos desarrollos de contenidos para algunas exposiciones como Einstein y la exhibición con el Museo de Historia Natural de Nueva York, otras exhibiciones como la Sala Música en el Parque Explora, y pues ahora de manera transversal me encargo de la planeación de proyectos, dándole mucho sentido a lo que significa un museo de ciencias. En últimas, no hacer todo lo que salga, sino pensar siempre en ese sentido educativo de un escenario para la apropiación social del conocimiento, como nosotros le decimos en Colombia. Agradecer a Neido, a Mayra, a todos los que nos han recibido con los brazos abiertos. De verdad que estamos muy a gusto desde Musa y llegando aquí a Lima y pues disfrutando de varios espacios entre museos. Además pues hay una gastronomía deliciosa y pues agradecer por este recibimiento. Decir que aquí vamos a hablar un poco, pues, de manera general de mediación en museos de ciencia, y luego vamos a hablar un poco más en detalle en la sesión que sigue de capacitación y procesos de formación, pero la idea de estos 25 minutos es charlar un poco sobre el panorama de lo que significa hacer mediación en este tipo de espacios que se deben a la divulgación de la ciencia. Bueno, lo primero que quisiera hacer en esta presentación es ubicar la mediación en la experiencia de visita que tienen las personas que habitan los museos, en este caso los museos de ciencia. Y para ello pues me voy a referir a uno de los modelos experienciales de museos, que es de Jorge Wagensberg. Recomendarles este libro, se llama El gozo intelectual, y hay una gran cantidad de experiencias de relacionamiento de ciudadanos con temas de ciencia, con historias bien particulares. Y pues en el primer capítulo él plantea 3 fases o etapas de adquisición de nuevo conocimiento, que ya las vamos a comentar acá. Este pequeño párrafo que hay acá fue adaptado del libro, lo voy a leer tal cual. El museo es realidad concentrada, realidad en la que radica el mejor, el más fresco y potente de los estímulos. El estímulo puede arrancar cierta conversación con uno mismo, lo que también llamamos reflexión, o con alguien más. Ahí pues comienza a aparecer la mediación como un protagonista crucial en lo que pasa con la experiencia de visita. De aquí no se descarta tampoco que se precipite una comprensión. El museo es especialmente idóneo y relevante para la primera fase de la adquisición de conocimiento, la de los estímulos. Y pues al final Wagensberg habla del museo como realidad concentrada, como una gran cantidad de estímulos favorables a la adquisición de nuevo conocimiento.
Y pues para ilustrar un poquitico pues esta frase y esto que significa adquirir nuevo conocimiento, pues vamos a poner un ejemplo con estos 3 pasos. Si una persona ingresa a un museo, en este caso un museo de ciencias, pues el primer relacionamiento que tiene que ver con los sentidos, una imagen, un olor, un sonido, de alguna manera la invitación a participar. ¿A participar de qué? A participar de una actividad, a interactuar con un módulo, a conversar con alguien. Entonces, al final, los museos lo que ponen en escena es una gran cantidad de estímulos que mientras mejores sean, más favorable va a ser quizás ese relacionamiento o esa adquisición de nuevo conocimiento que pueda tener la persona en el museo o en lo que pasa posteriormente en el museo. Y pues claro, si los estímulos son tremendamente favorables, cuando yo ingreso a una exposición, cuando ingreso a una exhibición en un museo de ciencia, pues lo que va a pasar es que va a haber una conversación con esa realidad que está puesta en escena. Entonces, pongamos un ejemplo, si hay un artefacto, quizás con un botón, con una palanca, un activador, lo que va a pasar es que voy a querer interactuar con él. Presiono el botón y el artefacto seguramente me va a dar alguna respuesta. Y pues aquí estoy poniendo como ejemplo un artefacto, pero también lo contemplativo de alguna manera nos pone en escena, nos invita a participar. Y allí es donde se generan esas conversaciones. Y esas conversaciones no necesariamente tienen que ver con otra persona que se acerca, con un mediador, sino que la conversación inicial comienza con uno mismo, con las preguntas que se vienen a la cabeza, con un montón de reflexiones que de alguna manera nos invitan a conocer más. Y pues claro, las conversaciones en el museo también tienen que ver con los mediadores, que allí es donde aparecen y juegan un rol fundamental. Y pues los mediadores tienen una capacidad particular y es que posibilitan contar otras historias, posibilitan potenciar y ampliar esos contenidos. Sin la mediación también podría llegar a funcionar, hay museos que no tienen mediación, los módulos son autocontenidos, pero de alguna manera hay un poder bien importante en la manera como se potencian esas conversaciones en ese segundo nivel. Y pues una buena conversación de alguna manera puede detonar comprensiones. Wagensberg en el mismo libro menciona que la comprensión es compresión. Al final, cuando uno relaciona un fenómeno físico, cuando relaciona algo que ve en el museo con su vida cotidiana, con otros fenómenos que en apariencia son diferentes, pero que al final tienen algo en común, se detona lo que llamamos una comprensión. Y hay una señal inequívoca de lo que significa comprender, y estoy seguro que todos los que estamos aquí lo hemos experimentado en algún momento en un museo de ciencia. Quizás es indescriptible, pero seguramente todos en algún momento en el museo hemos sentido una gran alegría interna porque relacionamos algo que vimos, algo que experimentamos con nuestra vida, con un conocimiento previo. Y eso es lo que Wagensberg llama gozo intelectual. Entonces, aquí pues ubicar la mediación como un elemento dentro de esa cadena que de alguna manera posibilita que en una experiencia en un museo podamos tener más gozos intelectuales. Ahora, ¿dónde ubicar la mediación en este esquema? Fíjense dónde lo puse, porque al final las exhibiciones en los museos de hecho están, muchas solas funcionan muy bien, entonces al final los estímulos cuando uno accede a una exposición están dispuestos en el espacio y funcionan bien, funcionan realmente bien, pero el mediador entre ese estímulo y esas conversaciones es el que interactúa con los visitantes y potencia lo que pasa de allí hacia abajo. Por eso aparece la flechita abajo, porque de alguna manera es el que ayuda a que esa cadena se pueda dar de manera más poderosa. Ahora, fíjense que Wagensberg al final de este texto dice que el museo es realmente importante o es especialmente importante porque tiene muchísimos estímulos. No quiere decir que todo se tenga que comprender en un museo. A veces, como mediadores, yo fui mediador, tenemos la pretensión de que todos los fenómenos que hay en una sala se tienen que entender, se tienen que comprender, pero al final
los estímulos son los que juegan un papel fundamental para que, incluso después de la visita, que muchas veces son cortas, de 1 hora, un par de horas, las personas quieran saber más, las personas puedan buscar en otras fuentes, las personas quieran preguntarle o conversar con otras personas, y ahí es donde radica el real secreto de las conversaciones y de lo que significa comprender en los museos. Bueno, y aquí tenemos 3 iconos, fíjense, una manito, un cerebro y el corazón. Y al final, este modelo, ay, sí es muy sensible. Ahí voy. Ahí está, ahora sí. Entonces, al final, esta misma cadena que significa estimular para conversar y probablemente comprender, tiene que ver con el modelo de la experiencia de visita de Jorge Wagensberg. Y las manos se activan e invitan a presionar un botón, e invitan a activar una palanca o incluso observar una pieza, a interactuar. Y esa interacción activa nuestra mente y comienzan las conversaciones, comienzan las preguntas con uno mismo, o quizás con alguien que me acompaña, o quizás con un mediador. Y en algún momento pasa algo extraordinario y se activa el corazón y las emociones comienzan a brotar, y ahí aparece lo que denominamos gozo intelectual. ¿Okay? Entonces, decir que existen muchos modelos de experiencia en museos, este no es el único, pero de alguna manera nos permite situar la mediación en la experiencia de visita, en donde pasan una gran cantidad de cosas y una de ellas tiene que ver con la mediación. Ahora sí, aterrizando un poco al tema de la mediación, después de enmarcarlo en este modelo, decir, aquí hay un pequeño error, las 3 columnas son iguales, eran diferentes, las copié mal, ¿ok? Pero igual, se entiende la idea. Decir que en Medellín, yo vengo de Parque Explora, un museo de ciencia de la ciudad que tiene un acuario, un planetario, otras exposiciones interactivas. Yo comencé como uno de los guías, literal, uno de los guías en el año 2007. Y pues guía era la palabra que más estaba instalada en el imaginario de las personas, en nosotros mismos. Cuando comienza el equipo de educación de Explora a trabajar un poco en conceptualizar lo que significaba ese lugar para los ciudadanos y lo que significaba ser guía, comenzó una búsqueda de la denominación que tenía este ejercicio, que tenía esta labor en los museos del mundo, y la diversidad es tremenda. Es decir, que aquí pues las 3 están iguales, pero llegamos a encontrar hasta 40, 50, 60 expresiones, términos diferentes que se referían quizás a la misma labor o a labores parecidas. En ese momento nos llamábamos guía y comenzamos pues con una búsqueda de lo que significaba ser guía. Y pues si uno se va al RAE, a la RAE, se encuentran unos significados que quizás apuntan a cosas muy parecidas. Algunos de ellos, aquello que dirige o encamina, poste o pilar grande de cantería que se coloca de trecho en trecho a los lados de un camino de montaña para señalar su dirección, especialmente cuando hay nieve acumulada. Lista impresa de datos o noticias referentes a determinada materia, guía del viajero, guía de ferrocarriles. La guía del viajero muchas veces es rígida, o aquello que dirige o encamina muchas veces no tiene muchas posibilidades. Yo siempre pongo ejemplos de guías. Hay guías para armar una mesa, hay guías para reparar ciertos electrodomésticos, y al final tienden a ser un poco rígidas en los caminos y en los pasos que se siguen. En ese sentido, pues, llegó un momento de quiebre en donde la directora de educación en esos momentos se reunió con nosotros como exploradores y nos dijo: les tenemos una excelente noticia. Pues no nos imaginábamos que nos iba a decir que en ese momento ya no nos íbamos a llamar guías, sino que nos íbamos a llamar exploradores. Exploradores por 2 cosas. Uno, somos el Parque Explora, y pues como Parque Explora hay una coherencia pues importante con el nombre nuestro, pero también había una razón, y es que la palabra explorador
tiene que ver con reconocer, registrar, inquirir o averiguar con diligencia una cosa o lugar. Entonces aquí ya comenzamos a ver que esta labor, por lo menos en Parque Explora, tiene una noción de siempre querer saber más. Incluso en algunos momentos poder decir no sé. Y ese no sé, pues tiene detrás una búsqueda permanente por resolver ese no sé con los visitantes, con otros actores, con una lectura y demás. Explorador fue la primera expresión que comenzamos a usar, muy específica para Parque Explora, pero hay otra expresión que es mediador que se comenzó a usar hace un muy buen tiempo en Colombia y de manera más generalizada. Y mediador tiene que ver con interceder o rogar por alguien, actuar entre dos o más partes para ponerlas de acuerdo en un pleito o negocio y participar o intervenir en algo. Entonces fíjense que mediador también incluye la palabra negociación, y pues la negociación siempre requiere unas competencias comunicativas y unas capacidades bien importantes para argumentar y para interpretar, no solamente para recitar. Y ahí vamos sacando algunas cualidades, algunos atributos que tienen que ver con los mediadores en el Museo de Ciencia. Bueno, si pasamos ya a lo que construimos en su momento para la mediación, hay un marco conceptual que se construyó. En cuanto a los modelos de comunicación, en todo momento estamos pensando en un modelo no deficitario. Siempre debemos entender que la relación con los visitantes no es una relación con personas que son algo así como un barril vacío de conocimiento, ¿sí? Las personas que llegan a los museos tienen una historia, tienen unos conocimientos y unos saberes que siempre deberíamos intentar leer para construir a partir de ellos. Entonces es un primer elemento. Y pues creo que no tratar a los visitantes como barriles vacíos del conocimiento tiene que ver también con no solamente recitar un guión, sino tratar algo que no es sencillo, de entablar una conversación de doble vía. En algún momento en la formación de nuestros mediadores decíamos que mientras más hablara el visitante, mejor, porque cuando uno habla es porque está en confianza y eso debe ser un museo. Un museo es un lugar seguro para conversaciones inseguras. Entonces al final cuando yo como visitante de un museo hablo mucho es porque estoy en confianza. Me siento bien para hablar, para poner sobre la mesa lo que creo, pienso, siento, en un ambiente respetuoso. Entonces, cuando hablamos de modelos no deficitarios, tienen que ver mucho con eso, con la manera como yo tengo en cuenta los saberes, los conocimientos y la historia de cada una de las personas. A mí me pasaba, yo era mediador y en algunos momentos cuando arranqué sobre todo, las primeras visitas eran muy recitadas, muy recitadas, e incluso algunas de ellas al final terminaba y no tenía muy claro con quién había conversado, ni siquiera había conversado. A veces no sabía del todo bien de dónde era, no sabía del todo bien qué expectativas tenía, y eso de alguna manera también se va formando con la práctica, en donde uno se tiene más confianza para preguntar, para hacer las preguntas correctas, para darle confianza al otro, para que pueda aportar y pueda poner sobre la mesa sus saberes, sus conocimientos. El segundo es lo que llamamos construcciones conjuntas. No solamente tiene que ver con tener en cuenta y valorar lo que es el otro, lo que sabe el otro, sino también en que escuchemos y construyamos a partir de lo que el otro sabe, lo que el otro aporta. Entonces, si estamos en una exposición hablando de biodiversidad, quizás el otro puede vivir en un lugar en donde tiene algunas problemáticas de contaminación o de deforestación, y quizás eso pueda ser un elemento bien importante para la construcción que se hace de manera conjunta en esa visita de esa persona por el museo. El tercero es lo que llamamos modelos de mediación colectiva. Debemos siempre pensar que en algún momento el visitante puede ser mediador, y seguramente todos nosotros nos hemos encontrado
con personas que saben más del contenido del propio museo que uno como mediador. En algún momento como exploradores, en Explora, tuvimos personas que nos hicieron recorridos a nosotros mismos como mediadores y se posibilitó porque supimos leerlos. Esta exposición que mencioné hace un rato, Einstein, la exhibición, son contenidos complejos, de hecho musearlos es difícil. Y el día que íbamos a abrir estábamos asustados y nos habíamos preparado muy bien, una formación relativamente larga, pero de todas maneras la apertura siempre da un poquitico de susto, ponerse en escena es un reto. Y la primera persona que entró a la exposición llevaba alrededor de 3 horas, 4 horas en las afueras, esperando porque era el aficionado número 1 a Einstein. Y había leído de ahí para atrás todo lo que ustedes quisieran y sabía mucho del tema. Pues simplemente él nos hizo un recorrido, fue otro momento de formación para nosotros como mediadores dentro del parque, que esa persona llegara y se convirtiera en el mediador nuestro. Este ejemplo es extremo, porque al final él nos hizo el recorrido, pero en un recorrido con las personas uno también debe aprender a leer como mediador en qué punto ese visitante quizás hasta puede explicarle un montón de cosas a uno sobre un módulo específico, sobre un contenido específico en el museo. ¿Okay? Y finalmente, decir que en temas, en museos, los contenidos no son absolutos y dependen muchísimo del contexto. Los ejemplos, las palabras, el lenguaje dependen tremendamente de quienes visitan el museo y también el lugar en donde está el museo. Esto aplica muchísimo para las estrategias itinerantes. Culturalmente Colombia es muy diverso. En el departamento nuestro pueden haber lugares a 4 horas por tierra, en donde definitivamente los ejemplos y las relaciones con la vida cotidiana cambian completamente y estamos hablando de lugares tremendamente cercanos. Entonces los contenidos no son universales, los guiones como mediadores tenemos que aprender a interpretarlos y a ponerlos en escena en un contexto particular. Bueno, y si esto es una especie de marco conceptual un poquitico más amplio, pues aterrizarlo un poco más y ya ir como a la acción. Y aquí hay algunos recursos puntuales que pueden ser muy útiles en el ejercicio de la mediación en museos de ciencia. No están todos, son algunos ejemplos que podemos usar. El primero de ellos tiene que ver con generar buenas preguntas y leer al visitante, que van muy de la mano. Muchas veces las mediaciones no tienen una sola pregunta o muy pocas. Y las preguntas pueden ser la clave de la mediación. Y hay preguntas buenas y hay preguntas malas en los museos de ciencia. Las preguntas que tienden a ser malas son las que es altamente probable que el visitante no las responda. Son las preguntas cerradas. ¿En qué año pasó tal cosa? De hecho, como mediadores muchas veces sabemos que la respuesta va a ser no tengo ni idea, no sé. Y a ese camino único es al que nos dirigimos muchas veces. O ¿qué es un hadrón? ¿Qué es una partícula subatómica? Es una pregunta que muchas veces cierra la conversación y hasta ahí llega. Este tipo de preguntas no generan confianza. Si uno de entrada como visitante tiene una pregunta que no le posibilita responder o que la respuesta es un no o no sé, es probable que más adelante no haya muchísima confianza para responder otras cosas o incluso para poner sobre la mesa temas un poco más espinosos, más difíciles que quizás uno pudiera aportar a la visita. También hay preguntas buenas. Las preguntas buenas evidentemente tienen que ver con las que posibilitan la conversación, ponen en confianza a las personas para que puedan decir lo que piensan, lo que sienten y demás. Ese tipo de preguntas normalmente son de relación con la vida cotidiana, de relación con otras cosas.
en el Museo de Ciencia y preguntar en qué se parece la centrífuga a la lavadora o cómo hace la lavadora, por ejemplo, para secar la ropa, podría eventualmente ser una muy buena pregunta, además porque uno la puede acotar un poco más, diciendo en dónde quedan las prendas que son más pequeñas, en dónde quedan las prendas que son más grandes y más pesadas dentro de la lavadora y por qué. Y esos elementos pues son cotidianos y las personas tienden a responder mucho más fácil porque son cosas cercanas y de alguna manera posibilitan la conversación y entrar en confianza dentro de la visita. El uso de metáforas también es un recurso bastante útil. Un ejemplo de metáfora en un planetario puede ser que la atmósfera es la cáscara de una manzana, ¿sí? Y ahí pueden haber muchas interpretaciones si uno lanza esa metáfora como mediador durante la visita. ¿Qué me quiso decir? Que es muy delgada quizás la atmósfera con respecto a la Tierra. O me quiso decir quizás que es muy resistente, porque al final, por más que sea delgada la cáscara de la manzana, es realmente resistente y cubre y protege la parte carnosa de la manzana. ¿O qué otras cosas me quiso decir? Quizás que es roja la manzana y tiene que ver con los atardeceres. Entonces fíjense que las metáforas son útiles porque no son respuestas únicas y al final se prestan para interpretar y para tener una conversación que puede ir a muchos lados. Ahora, las metáforas también pueden ser peligrosas. ¿Por qué? Porque un recorrido, una visita a un museo solamente a punta de metáforas, y estamos hablando de museos de ciencia, tiende a ser extraña. ¿Sí? Entonces hay que, como mediadores, tener un equilibrio en el que las metáforas, las comparaciones estén en armonía con otras respuestas puntuales y otras explicaciones que de alguna manera le dan sentido a esa visita, porque en últimas el visitante también quiere encontrar respuestas en esa visita al Museo de Ciencia. Mostrar el lado humano, contar historias. Somos amantes y nos llama muchísimo la atención cuando nos cuentan cómo las comunidades vecinas se relacionan con algún elemento que está expuesto en el museo o otras historias particulares que ocurren con las comunidades que lo rodean. Y mostrar la relación que tienen las experiencias con lo cotidiano es otro de los elementos importantes, algunos de los otros recursos que aparecen pues aquí en esta última diapositiva. Muy bien, creo que estamos bien, ¿cierto? Porque la conclusión tiene que ver con esto. Esa manera de conclusión, los mediadores deberían ser buenos comunicadores, deberían ser capaces de implicar, capaces de leer al otro, proactivos, curiosos, con fortalezas conceptuales, críticos, escépticos, capaces de construir metáforas, siempre dispuestos, dinámicos, que vayan del qué al cómo, divertidos. Y pues en últimas, reunirlo todo no es fácil, o sea, sería la persona perfecta. Pero aquí hay algo muy, muy bueno, y es que en el camino que siguen los mediadores en los museos, esto se convierte también en una oportunidad para que los chicos, los mediadores, se formen. ¿Sí? Hay muchos que llegan siendo excelentes comunicadores, los mejores, pero no cuentan con fortalezas conceptuales para trabajar en una exposición de astronomía. O al revés, los mejores astrónomos con un componente técnico muy importante, pero comunicativamente fallan. Entonces es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque si los mediadores son una mezcla de todas estas competencias, la oportunidad radica en que entre ellos puede haber un proceso formativo y al final el astrónomo puede ser un muy buen comunicador o el comunicador puede fortalecerse conceptualmente de manera tremenda para poder desarrollar su labor en el Museo de Ciencia. Bueno, este es más como un panorama general de mediación en museos de ciencia. Ya enseguida vamos a hablar un poco más
de temas de capacitación y vamos a dar un poquitico más de detalle como de esto último que acaba de decir, cómo se fortalecen esas competencias, esas capacidades de los mediadores en algunos de los museos de ciencia que estamos participando acá del encuentro. Muchas gracias.